tengo poquitos asistentes, apenas van 6, 7. Voy a terminar. Como por ejemplo, ¿de qué? Ah, sí, mira, hay ciertos problemas allí en la institución. Em, lo que no te puedo decir es qué cosa es verdad, qué cosa no es verdad, qué tan cierto o qué tan no cierto es cada una de esas cuestiones. Hay ciertas pugnas. em, Están tachando a los directivos de diversos actos, de malos manejos y de malas decisiones administrativas. Hay gente inconforme. Y cuando eso ocurre, pues entonces las personas empiezan a recurrir a instancias superiores con el objeto de que se haga un análisis, una auditoría, una auditoría general, no solamente económica. Este, sí hay algunas denuncias que se han mandado a diversos órganos, el órgano interno de control, la Secretaría de Educación Pública, la Dirección del Sistema Tecnológico Nacional de México, en fin. ¿En qué va a parar todo esto? No lo, no lo sabemos, ¿no? Yo particularmente no lo sé. Pero mientras autoridades superiores no tomen cartas en el asunto y no establezcan qué van a hacer, pues nosotros tenemos que seguir trabajando. Me refiero a nosotros como los profesores, pues, el personal administrativo tiene que seguir laborando de manera normal. Los estudiantes, pues, tienen que seguir asistiendo a sus clases. Bueno, cuando ya no haya clases, pues ya están de vacaciones. Este, pues hay que estar atentos, ¿eh? Si hay un clima un poquito difícil, un poquito turbio ahí en la institución. Eh, y pues hay que esperar a ver qué sucede. Yo realmente no puedo adelantar nada, como puede ser que las autoridades superiores tomen alguna decisión drástica de remover a los directivos, claro, a través de una investigación, y si se les comprueba que realmente estuvieron haciendo cosas incorrectas, pues tendrán su sanción administrativa o jurídica, no lo sé, dependiendo del tipo ¿cómo se llaman? Actos que hayan hecho. Pero también puede ser que los directivos demuestren que no, que de lo que se les acusa son cosas infundadas, que no tienen, o sea, que no hay bases, pues, y demuestren que todo está bien, los recursos están bien, los recursos humanos están bien aplicados, las plazas, con que se contrata a trabajadores están bien aplicadas, etcétera, etcétera, pues entonces no pasaría nada. En fin, no sé, es una buena pregunta. Bueno, eso también es lamentable y es muy delicado. Allí sí, mira, esas acusaciones seguramente son por parte de alumnos. Y si hay alumnos que algún profesor se está aprovechando de ellos y esos alumnos tienen evidencias, pero además tienen el valor de denunciarlo y sostener, tienen que hacerlo, porque ese tipo de profesores no pueden estar en una institución de educación superior. Bueno, en ninguna institución de educación. Es un valor fundamental la rectitud, ¿no? Y entonces, si un profesor está cobrando, imagínate qué es lo que le está enseñando a los alumnos. La corrupción, la corrupción, sigue, pues, no se puede eliminar. Sí, yo no dudaría, la verdad, no dudaría que existirán por ahí alguno que otro profesor que esté tratando de aprovecharse económicamente de los alumnos. Ojalá y no sea cierto. Pero yo sí digo una cosa, ¿no? Si eso es cierto y hay alumnos y alumnas que están padeciendo eso y tienen pruebas, pero pruebas irrefutables de que algún profesor les está cobrando por su servicio o por pasarlos o no sé, alguna otra cuestión, incluso acoso, ya ves que actualmente eso del acoso sexual está penado ya drásticamente. Si hay alumnos o alumnas que tienen evidencias, pero que tengan también el valor de sostenerlo, de hacer una denuncia y sostenerlo, entonces los profesores tienen que estar fuera de la institución y tienen que ser sancionados de acuerdo con la ley.
Así debe de ser, ¿eh? Así debe de ser. Si ustedes saben de algún caso, o si ustedes han padecido eso, no lo callen, nada más que sí. Mira, acusaciones de ese tipo ha habido muchas veces allí en la institución, pero en la mayoría de las veces los alumnos o alumnas que acusan no mantienen, les da miedo, no sé, no quieren verse en problemas, no quieren tener represalias de ninguna naturaleza y terminan por desistir. Y entonces, ante eso, ¿qué pueden hacer las autoridades? Tanto locales como de más arriba, pues. Si no hay alguien que denuncie, mantenga y que muestre evidencias, pues ¿cómo se le puede demostrar a una persona que está incurriendo en ese tipo de delitos? ¿Y cómo se le puede sancionar? Esa es la cuestión, ¿eh? Es lamentable, pero ese es el problema, esa es la cuestión, ¿no? Pues sí, de repente se quejan y demás, pero a la hora que se requiere que va a haber un juicio o los llaman a declarar y demás, dicen, no, no, ahí muere, yo no quiero tener problemas, pues entonces, ¿cómo se va a hacer algo? ¿Cuándo se va a hacer algo? Sí, es muy, muy complicado, ¿eh? Es fácil decirlo, pero pues hay que ponerse en los zapatos de esas personas, ¿no? En fin. Bueno, pues no sé, ¿algún otro comentario antes de iniciar la sesión? Parece que no, ¿verdad? Entonces voy a empezar la grabación. Recording in progress. Bueno, pues buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión de trabajo. Ya consumimos unos cuantos minutos ahí en los comentarios. Hoy es lunes 30 de mayo del año 2022. En este momento son las 6 de la tarde con 11 minutos. Este es el curso de cálculo diferencial con el grupo R0B. Para empezar, pues les quiero preguntar si recibieron el video. El pasado sábado les envié el video que les había mencionado. La indicación era pues verlo, analizarlo, asimilarlo, pero además buscar la información en sus libros, en el libro de texto y en el libro de consulta particularmente, ¿no? Principalmente. Entonces pregunto si alguien tiene duda con respecto a los últimos ejercicios, fueron tres, los últimos ejercicios del tema de derivadas de funciones logarítmicas y el procedimiento de derivación logarítmica. Si alguien tiene duda de alguno de esos ejercicios, pues habrá que resolver la duda. Si no hay duda, ok, nadie más participa, pues ya sé que nadie más quiere participar, entonces espero que no haya dudas. Pero una vez que terminé esos problemas, empezamos a ver vamos a ver algunos de los temas que yo tenía considerados para verlos en el taller. Pues ya estamos adelantando el taller y yo vuelvo a insistir, aunque esos temas ya no están sujetos a evaluación, son importantes, así de que necesito dos cosas. Primero, su asistencia. Voy a seguir llevando control de asistencia en estas últimas sesiones y, y esa es la primera. Y segundo, pues el interés por parte de ustedes de entender y aprender esos temas que son importantes. También quiero comentarles, voy a seguir llevando ese control de asistencia, aunque sea la quinta unidad, pero aquellos que ya no están asistiendo desde más o menos mediados de la unidad número 4, ya tengo varios por ahí que ya no están asistiendo a las sesiones, y tampoco, y si no asisten tampoco a estas sesiones de la quinta unidad, pues a ellos no les voy a dar derecho de presentar el examen de la cuarta unidad. Si ya no están presentándose, pues ¿cómo les voy a aplicar el examen de la cuarta unidad? ¿Verdad? Bien, y el último comentario es, no sé hasta dónde vamos a llegar en estas últimas sesiones, hasta qué tema de los que estaba considerado en ese taller. Así de que seguramente me va a faltar uno o dos temas. Esos uno o dos temas los veríamos ya después de la entrega de calificaciones finales. Por ahí marqué unas fechas para llevar a cabo ese taller, pues a lo mejor sería necesario una o dos sesiones para poder ver esos últimos temas. Repito nuevamente, eso ya sería totalmente voluntario, sin costo, ahora que hablamos de costos, ¿no? De que alguien está cobrando, no, yo nunca he cobrado nada, absolutamente, este, y sin tareas y sin exámenes, ni nada de eso. Bueno, ahora pregunto si
el tema que empecé, que es relaciones afines o derivadas con respecto al tiempo, quedó claro. ¿Que hay alguna duda? Por ahí alcancé a resolver 3 ejercicios. Si alguien tiene alguna duda de lo que vimos en ese tema, pues ese es el momento para preguntar. A las 2, a las 2 y a las 3 no hay ninguna pregunta. No me estén dando el avión, ¿eh? No me estén engañando de que pues a lo mejor no le pusieron atención ni le entendieron y no quieren preguntar. Pues ahí eso, pues eso queda para cada quien, ¿no? Entonces, me falta resolver varios ejercicios, no muchos, pero sí me falta resolver varios ejercicios y es justamente lo que vamos a hacer en este momento. Voy a compartir con ustedes la presentación. Por cierto, esta presentación ya la habilité en la plataforma Moodle para aquellos que quieran verla. Los temas que no había habilitado de la unidad anterior, los últimos, también ya los habilité por si acaso alguien los quiere repasar. Ahí está. Disculpa, Mauricio, pero en este momento, otra vez el sonido aquí ya no se entiende nada absolutamente. Dame chance, normalmente como que se corrige un poquito más adelante y en cuanto escuche yo bueno, que se escucha bien, te pido que repitas la pregunta porque no entendí muy bien lo que estás diciendo, ¿eh? Déjeme regresar. A ver, aquí tienen la sección de ejercicios. Si quieren tomar nota nuevamente, es la sección 3.9. Esto está en las páginas 245 a 247 en la sexta edición del libro de Stuart. De esta imagen resolví el problema 2, inciso A e inciso B, el problema 4, que era lo del rectángulo ese, donde sus lados estaban creciendo con cierta rapidez, y el problema número 5, que era un tanque cilíndrico que contenía agua y se estaba llenando, y se pedía calcular la rapidez con que estaba creciendo la altura del nivel del agua. Hasta ahí llegué. Entonces voy a avanzar. Nuevamente, pues con los problemas, voy a mostrar los problemas que tengo ya preparados. Hay gran variedad, la gran mayoría son sencillos, son elementales, pero vale la pena resolverlos, por favor, no lo dejen ahí en la desidia. Voy a tomar el problema número 11. Dice, un avión vuela horizontalmente a una altura de 1 milla, con una rapidez de 500 millas por hora. En un instante determinado, el avión pasa directamente sobre una estación de radar. Calcule la rapidez a la cual la distancia desde el avión a la estación se incrementa cuando esta es de 2 millas, cuando el avión se encuentra a 2 millas de la estación. ¿Se acuerdan? Por ahí en la presentación se mencionó una metodología, un procedimiento para resolver ese tipo de problemas. Y el primer punto era leer el enunciado del problema y entenderlo. No basta leer, a veces no leemos bien o a veces por leer rápidamente no nos damos cuenta de algún detalle importante. Entonces, el primer paso es leer. ¿De qué se trata el problema? Primero, pues es un avión que se está desplazando a 500 millas por hora, esa es su velocidad. Lo hace de manera horizontal con respecto a la superficie de la Tierra. Vamos a suponer que la superficie de la Tierra también es una línea recta, pues no vamos a despreciar la curvatura de la Tierra. Entonces vuela de manera horizontal y su altura pues es 1 milla, así es de que esta altura se va a mantener constante. ¿Ok? En un instante determinado, el avión pasa exactamente arriba de una estación de radar. El avión se sigue moviendo con la misma velocidad, que supondremos que es constante, 500 millas por hora. Ajá. Se va alejando de la estación de radar y entonces nos preguntan con qué rapidez cambia la distancia entre el avión y la estación de radar cuando esa distancia es de 2 millas. Ahí está, hemos leído el enunciado,
ya vemos ahí los datos que nos han proporcionado. Vamos voy a cambiar el proyector. Primero necesito que me digan si se ve en movimiento. Parece que fue un sí. En realidad no se escucha más que un ruidito. Espero que haya sido un sí. Bueno, voy a tratar de amplificar un poquito. Bien, empecemos. Es el problema número 11. Se trata de un avión que vuela de manera horizontal. Su altura siempre es de 1 milla. La velocidad con que se desplaza es de 500 millas por hora. Vamos a llamarle D mayúscula a la distancia entre el avión y la estación de radar. Acuérdense que hay que hacer un diagrama, un croquis, alguna figura que represente la situación o el problema, y hay que introducir una anotación. Aquí ya estamos introduciendo esa anotación. La D mayúscula representará la distancia entre el avión y la estación de radar. Y pues con esa información vamos a dibujar, vamos a construir un diagrama. Ya lo tengo hecho. Por favor, les pido que lo vayan construyendo. Miren, imaginemos que este es el nivel de la Tierra. Supondremos que es una línea recta, es horizontal. Aquí arriba dibujen un avión, pues se me ocurrió dibujarlo así, ¿no? Ahí está un avión. Ese avión va viajando, voy a suponer que viaja en ese sentido, el sentido de la flecha, y ese avión viaja con esta velocidad de 500 millas por hora. La altura del avión con respecto al nivel del piso es de 1 milla. Como el avión vuela de manera horizontal, entonces esta distancia es constante, es 1 milla, ¿ok? Bien, el avión se va desplazando y un instante de tiempo después, pues va a estar por acá en una otra posición. De manera que la distancia entre el avión y la estación de radar, pues va a ir cambiando. Esa distancia es la distancia de mayúscula. Imagínense esta distancia, cómo va cambiando desde que el avión estaba aquí y que se va moviendo hasta llegar a por acá a esta otra posición. Entonces esta distancia va cambiando. Bueno, entonces la distancia que recorre el avión desde este momento, en este momento pasa exactamente arriba de la estación de radar. Aquí se ve. En ese instante, el avión pasa exactamente arriba de la estación de radar, que representa ahí como si fuera una antena parabólica, ¿no? Y entonces, la distancia que va recorriendo el avión la representé con X. Entonces, X es variable. La distancia de mayúscula es variable. Esta distancia de aquí a aquí es constante y siempre vale 1 milla. ¿Ok? Entonces, este dato, que es la velocidad del avión, hay que interpretarlo como una derivada con respecto al tiempo, que esa es una velocidad, es una rapidez. Entonces, esto es una derivada con respecto al tiempo. ¿Pero de qué o de quién? Pues fíjense aquí en mi diagrama. La velocidad con que se desplaza el avión será la misma que la velocidad con que va creciendo la distancia x. Por lo tanto, este dato lo voy a interpretar como la derivada de x con respecto al tiempo. Como x va creciendo, porque x empieza aquí, x va creciendo, entonces esta velocidad es positiva. Entonces la derivada de x con respecto al tiempo es de 500 millas por hora. Entonces este dato que nos dieron ya lo interpretamos en términos de una derivada. Ahora, la pregunta es, ¿con qué rapidez cambia la distancia entre el avión y la estación de radar junto cuando esa distancia es de 2 millas? Entonces, fíjense, dice, ¿con qué rapidez cambia? Pues eso es una derivada. Entonces, lo que tenemos que calcular es la derivada de d con respecto al tiempo y hay que evaluar esa derivada justo cuando la distancia d es de 2 millas. Esta es la incógnita, esto es lo que tenemos que calcular y ya lo interpretamos en términos de una derivada con respecto al tiempo. ¿Ok?
Antes de avanzar, necesito que me digan si lo que hemos planteado hasta este momento está claro. Si alguien tiene alguna duda, por favor. Todo bien. ¿Nadie más quiere participar? Bueno, pues entonces continuamos. Ahora lo que necesitamos, de acuerdo con el procedimiento, es una relación, una ecuación que nos permita relacionar a las magnitudes que están cambiando con respecto al tiempo. ¿Qué magnitudes? Pues X y D. Entonces dígame de dónde vamos a sacar una relación entre estas dos magnitudes. Observen que aquí se alcanza a apreciar que se formó un triángulo rectángulo. Realmente se formó un triángulo rectángulo. Entonces, pues en este triángulo rectángulo, D es la hipotenusa y X es uno de los catetos. El otro cateto es este de aquí y es constante, no hay problema. Pero entonces, ¿cómo vamos a establecer una relación entre la hipotenusa y estos catetos? ¿Qué necesitamos aplicar? El teorema de Pitágoras. Por el teorema de Pitágoras, el cuadrado de la hipotenusa sería D cuadrada, sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pues este cateto es X, por lo tanto aquí será X cuadrada, más el otro cateto mide 1. 1 al cuadrado, pues es 1. Entonces, aplicando la geometría, en este caso, para triángulo rectángulo, aplicamos el teorema de Pitágoras, pues ya tenemos aquí una relación entre estas dos magnitudes que están cambiando con respecto al tiempo. Ahora lo que necesitamos es derivar con respecto al tiempo, pero es una función implícita, no importa, derivemos implícitamente. Entonces, la derivada de d cuadrada sería 2d por la derivada de d con respecto al tiempo. Eso va a ser igual a la derivada de x cuadrada, que sería 2x por la derivada de x con respecto al tiempo, más la derivada de 1 con respecto al tiempo. Pero esa derivada vale 0 porque 1 es constante. Aquí tienen las relaciones afines, las derivadas con respecto al tiempo relacionadas entre sí. ¿Cuál nos interesa? Nos interesa la derivada de d con respecto al tiempo, pues vamos a despejarla. Por lo tanto, el término 2d va a pasar dividiendo al segundo miembro y entonces tendríamos que la derivada de d con respecto al tiempo va a ser igual a 2x entre 2d que multiplica a la derivada de x con respecto al tiempo. El 2 que multiplica y divide se cancela. Entonces nos queda ya que la derivada de d con respecto al tiempo va a ser igual a x sobre d por la derivada de x con respecto al tiempo. Ahí está ya despejado lo que necesitamos. Ahora lo único que nos falta es evaluar esta derivada justo cuando la distancia d sea de 2 millas. ¿Pero qué necesito? Pues necesito, además de la distancia d, necesito la derivada de x con respecto al tiempo, pero esa derivada ya la interpretamos acá, ya la tenemos. Pero además necesitamos el valor de x. Esta distancia de aquí a aquí no la conocemos, cuando la distancia d es 2 millas. Pero sabemos cómo están relacionados estos términos, por lo tanto, del teorema de Pitágoras, podemos, ah, perdón, ahorita lo hacemos. Lo que queremos es evaluar esta derivada cuando d valga 2 millas. Pues entonces, la derivada de d con respecto al tiempo cuando d vale 2 millas será igual a x, que va a estar expresado en millas, entonces esta distancia, entre d, pero d vale 2 millas, ese ya lo puedo sustituir, por la derivada de x con respecto al tiempo, que son 500 millas por hora. Ahí está ya sustituido. Noten ustedes que aquí las unidades milla y milla se cancelan, así de que el producto de estos dos términos va a quedar expresado en millas por hora, y eso está bien. ¿Por qué? Porque es la rapidez con que está cambiando esta distancia. Por eso está dado en millas por hora. En este momento puedo hacer 500 entre 2, eso es 250, que va a quedar multiplicado por x, y eso va a estar expresado en millas por hora. Lo único que me falta ahora sí es calcular el valor de x cuando la distancia d sea de 2 millas, y ahora sí, del teorema de Pitágoras, de ahí despejamos x. ¿Sí? Despejamos x va a ser igual a la raíz cuadrada de d cuadrada menos 1, sustituyendo el valor de d, si d vale 2, aquí me quedaría 2 al cuadrado es 4, menos 1 es 1, pues me queda raíz de 3.
Raíz de 3 está expresado en millas. Es importante que utilicen las unidades. Las unidades siempre son una guía importante para saber si estamos haciendo bien las operaciones o no. Imagínense que aquí me diera millas por hora. Eso estaría mal porque no estamos calculando una velocidad, estamos calculando una distancia. Entonces, las unidades en que se expresan los términos es una guía. Nos sirve de guía para saber si nuestras operaciones están bien hechas o no. Por eso es importante que vayan poniendo ahí las unidades en que están expresados los términos. Bueno, como ya encontramos el valor de x, pues lo sustituimos en esta expresión y nos queda que la rapidez con que está cambiando la distancia d con respecto al tiempo, cuando d vale 2 millas, es igual a 250 por x que vale raíz de 3, y eso está expresado en millas por hora. Podríamos dejar el resultado así, pero pues vale la pena hacer ya la operación. Eso es equivalente a 433.01 millas por hora. Noten que el resultado es positivo. ¿Qué significa esto? Pues que la distancia D está creciendo a razón de 433.01 millas por hora en ese instante. Este valor es válido solamente en este momento cuando la distancia D es de 2 millas. Cuando D tenga otro valor, este resultado tendrá un valor diferente. ¿Ok? Entonces, este es el valor, esta es la rapidez con que crece la distancia D justo en este instante, nada más para este momento. Pregunto si está claro este problema, si hay alguna duda. Todo bien. Bueno, voy a regresar a la sección de problemas. Ese fue el problema número 11. Voy a avanzar. Bueno, me voy a pasar al problema número 13. Dice, una lámpara está instalada en lo alto de un poste que tiene una altura de 15 pies. Bueno, la lámpara está a 15 pies sobre el piso. Un hombre de 6 pies de estatura se aleja caminando desde el poste con una rapidez de 5 pies por segundo a lo largo de una trayectoria rectilínea. Te pregunta qué tan rápido la punta de la sombra de la persona se desplaza cuando la punta se encuentra a 40 pies de distancia con respecto al poste. Nuevamente, paso número 1, leer el problema y entenderlo. ¿Sí? Los datos que están ahí son bien importantes, hay que entender de qué se trata. Entonces, ¿de qué se trata? Pues imagínense que es de noche, en alguna avenida hay un poste, tiene una lámpara, la lámpara se encuentra a 15 pies de altura con respecto al piso, hay un hombre que está parado junto al poste, la estatura de ese hombre es de 6 pies, y empieza a caminar de manera rectilínea, alejándose del poste con una rapidez de 5 pies por segundo. Como la lámpara está iluminando y el hombre se va alejando, pues entonces empieza a generar una sombra. Entonces la persona se va moviendo, la sombra de la persona sufre dos movimientos. El primero es que se va desplazando, pero además la longitud de la sombra de la persona va aumentando. Pregunto, ¿ustedes alguna ocasión han visto eso en ustedes mismos? En alguna noche que han andado por ahí en la calle y hay la sombra va creciendo, se va moviendo, pero va aumentando su longitud, ¿cierto? Espero que los demás que nunca me contestan, nadie más, espero que esto lo entiendan. Bueno, pues entonces la pregunta es, ¿con qué rapidez se desplaza la punta de la sombra de la persona cuando esa punta se encuentra a 40 pies del poste, a esa distancia? Entonces vamos a resolver el problema. Bien, es el problema número 13. Pues leímos el enunciado, parece que todo quedó claro. Ahora vamos a representarlo con una figura.
Voy a mostrar la figura, pero por favor váyanla construyendo, voy a ir explicando. Supóngase que esta línea que estoy señalando con mi pluma es el piso. ¿Sí? Esta línea es el piso. Y ahora esta que es perpendicular al piso representa el poste. Y en la parte superior está una lámpara. Y esa lámpara pues está iluminando hacia abajo, ¿verdad? La altura de la lámpara es de 15 pies con respecto al piso. Marquen esa distancia, son 15 pies. ¿Ok? Luego, hay un hombre que estaba parado junto al poste y se empieza a mover alejándose del poste siguiendo una trayectoria rectilínea. Entonces, en un instante determinado, pues el hombre ya habrá caminado alguna distancia y se encuentra por aquí, va caminando, pero digamos que está en este momento aquí. Así representé a esa persona. Este, la estatura de la persona es de 6 pies y supondremos que esa altura se mantiene constante. No cambia mucho al ir caminando, ¿no? No es lo mismo que el hombre vaya saltando y agachándose, entonces la altura iría cambiando. Pues aquí vamos a suponer que la estatura de la persona se mantiene constante. La persona se va moviendo a razón de 5 pies por segundo, pero sobre el piso, aquí traté de representarlo, espero se alcance a apreciar, se proyecta la sombra de la persona, ¿sí? Que dijimos, la sombra de la persona tiene dos movimientos. Uno es de traslación, porque se va moviendo así, y el otro es se va alargando. O sea, no solamente se va desplazando, sino que se va alargando. ¿Ok? Pero con este punto representé la punta de la sombra que produce la persona. ¿Ok? Bueno, entonces, vamos a introducir una notación. Esta distancia, pues es de 15 pies, es constante. La estatura de la persona son 6 pies y es constante. La distancia que va recorriendo la persona, que es la distancia desde el poste a donde se encuentra esta persona, le llamé Y. Le puedo poner cualquier símbolo, le llamé Y. Y la distancia entre el poste y la punta de la sombra, le llamé X. ¿Sí? Entonces, desde el poste hasta la punta de la sombra de la persona, esa distancia le llamé X. Ok. Ahora, hay que interpretar los datos que nos dan. Fíjense, sabemos que la persona se mueve a razón de 5 pies por segundo. Pues la velocidad con que se va moviendo esta persona es la misma que la rapidez con que está creciendo la distancia Y. Por lo tanto, este dato lo interpretamos en términos de una derivada. La derivada de Y con respecto al tiempo es de 5 pies por segundo. Pregunto si se entiende por qué esta derivada. Ok, Sí, profe. muy bien. Ahora, lo que nos están preguntando es con qué rapidez se desplaza la punta de la sombra de la persona cuando esta punta se encuentra a 40 pies de distancia. Aquí están señalados los 40 pies con respecto al poste. Si preguntan qué es una rapidez, pues entonces esa es una derivada con respecto al tiempo. ¿Pero de quién? Pues de X, porque X representa la distancia entre el poste y la punta de la sombra. Entonces, la rapidez con que se desplaza la punta de la sombra será la misma que la rapidez con que está creciendo la distancia X. Entonces, la pregunta es la derivada de X con respecto al tiempo cuando X vale 40 pies. Así interpretamos nosotros la incógnita. Eso es bien importante que sepamos hacer ese tipo de interpretaciones. Pregunto si esto está claro, por qué esta es la incógnita, lo que nos están pidiendo calcular. Muy bien. Bueno, pues una vez que ya tenemos este diagrama, ya identificamos las magnitudes, ya los datos ya los interpretamos, la incógnita también ya la interpretamos. Ahora lo que necesitamos es una relación entre las magnitudes que están variando con respecto al tiempo. ¿Qué magnitudes están variando con respecto al tiempo? Pues Y y X. Las otras se mantienen constantes. Entonces, ¿de dónde vamos a sacar una relación entre esas dos magnitudes? A ver, dígame rápidamente.
A ver si ¿Podría sí. ser igual con el teorema de Pitágoras? No, porque en el teorema de Pitágoras tendríamos la hipotenusa y la hipotenusa estaría cambiando también y no la conocemos. Miren, si simplifico la figura que tengo aquí, miren, la voy a simplificar. Es la misma, pero más sencillita. Ahí la tienen. Aquí está el poste que mide 15 pies. La estatura de la persona son 6 pies. La distancia que va recorriendo la persona es Y, es esta distancia de aquí a aquí. La distancia que va recorriendo la punta de la persona es X, es la distancia desde aquí hasta acá. Entonces, si esta distancia es X y esta de aquí es Y, entonces esta distancia que me quedaba aquí, pues tendría que ser X menos Y. Ahí está. Entonces, como ven, es la misma figura, pero más sencillita, como el doctor Siemens, ¿verdad? Es lo mismo, pero más barato. ¿Ok? Ahora, observen la figura. ¿Qué se formó allí? Son triángulos semejantes. Tengo un triángulo grandote que estoy recorriendo con mi pluma, ¿sí? Ahí tengo un triángulo grandote y aquí tengo un triángulo más pequeño, más pequeño. ¿Por qué son semejantes? Que los tres ángulos de estos triángulos son iguales. Este ángulo es recto, este ángulo y este de aquí son iguales, ambos comparten ese triángulo aquí, entonces son triángulos semejantes, y si nosotros tenemos triángulos semejantes, podemos establecer razones o proporciones entre sus lados o catetos. En este caso, pues catetos porque son triángulos rectángulos. Entonces, de triángulos semejantes, para el triángulo mayor podemos decir que este cateto que mide 15 es a este cateto que mide X en el triángulo más grande. Entonces, 15 es a X, como en el triángulo más pequeño, este cateto que mide 6 es a este cateto que mide X menos Y. Ahí están las razones o proporciones establecidas por ser triángulos semejantes. Pregunto si esto quedó claro, si lo recordaron esto. Sí, profe. Bueno, pues entonces de aquí, ¿qué nos interesa? Pues nos interesa X, porque finalmente tenemos que obtener la derivada de X con respecto al tiempo. Entonces despejemos a X. Esta X que estoy señalando pasa multiplicando, este X menos Y pasa multiplicando el primer miembro. Entonces tenemos 15 que multiplica a X menos Y será igual a 6 que multiplica a X. Fíjense que puedo simplificar sacando tercera. Tercera de 15 es 5, tercera de 6 es 2. Entonces 5 por X menos Y sería 5X menos 5Y. Esto va a ser igual a 2X. Despejemos a X, nos queda 5X menos 2X es 3X. 3X va a ser igual a 5Y, cambió de signo, ¿verdad? Finalmente X va a ser igual a 5 tercios de Y. Ya tengo a X en función de Y, pero ambos son funciones del tiempo, entonces vamos a derivar con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada de X con respecto al tiempo va a ser igual a 5 tercios, que es constante, que multiplica a la derivada de Y con respecto al tiempo. Ahí están ya las relaciones afines, ahí están. Están las derivadas con respecto al tiempo relacionadas entre sí. Lo que necesitamos es la derivada de X con respecto al tiempo, pero evaluada cuando X vale 40. Pues como no interviene X, pues no hay que sustituirlo. Por lo tanto, lo único que hay que sustituir es la derivada de Y con respecto al tiempo que ya tenemos nosotros interpretado desde el principio. ¿Ves? Aquí está de la derivada de Y con respecto al tiempo. Por lo tanto, la derivada de X con respecto al tiempo, cuando X vale 40, es igual a 5 tercios por la derivada de Y con respecto al tiempo, que es 5 pies por segundo. Efectuando la operación sería 25 tercios, y 25 tercios es lo mismo que 8.33333 pies por segundo. Ahí está. Entonces, bajo estas condiciones que nos dieron el problema, con la velocidad con que se desplaza la persona, la punta de la sombra de la persona se va desplazando con una rapidez de 8.33 pies por segundo. ¿Ok?
Como el resultado es positivo, quiere decir que la distancia X va creciendo con esa rapidez. ¿Vale? Pues ya tenemos el problema número 13. ¿Hay preguntas? ¿Dudas? ¿Todo bien? Bien, pasamos entonces al problema número 14. A mediodía, un barco A mayúscula está a 150 kilómetros al oeste del barco B. El barco A navega hacia el este a razón de 35 kilómetros por hora y el barco B navega hacia el norte a razón de 25 kilómetros por hora. Supondremos que estos barcos navegan con velocidad constante y además de manera rectilínea. Eso está difícil. En el mar, pues hay oleaje, hay corrientes marinas, hay vientos, como que está medio difícil que puedan navegar así, pero estamos idealizando el problema, ¿verdad? Bien, así lo vamos a resolver. La pregunta es, ¿qué tan rápido cambia la distancia entre los dos barcos justo a las 4 de la tarde? Recuerden, el movimiento de esos barcos inició al mediodía, ¿sí? Entonces, del mediodía a ese momento han transcurrido 4 horas, ¿sí? El tiempo transcurrido son 4 horas. Bueno, entonces, ahí está el enunciado. Espero que hayan tomado los datos. Vamos a resolver el problema. Estoy acomodando mis hojas, ¿eh? Bueno, dijimos que era el problema número 14. En principio tenemos los siguientes datos. El barco A se mueve a razón de 35 kilómetros por hora. El barco B se mueve a razón de 25 kilómetros por hora. Pero la posición inicial de estos dos barcos es importante. Para localizar esos barcos consideremos la rosa de los vientos. Acuérdense, norte, sur, este y oeste, como si fuera un sistema de coordenadas rectangular, ¿ya? Entonces, supongamos pues que aquí está el norte, abajo está el sur, a la derecha está el este y a la izquierda está el oeste. Entonces, repito, este sistema de coordenadas es norte, sur, este y oeste. Justo aquí en el punto central, aquí donde se cruzan estos dos ejes, ahí se encuentra, al mediodía, supongamos que estamos en ese momento, ahí se encuentra el barco B mayúscula. El problema dice que el barco A está de este lado, 150 kilómetros al oeste del barco B. Si aquí está el barco B, el oeste está para acá, a la izquierda, no a la derecha. Entonces, cuidado con lo que dice el problema, ¿verdad? Entonces, aquí está el barco A, 150 kilómetros al oeste del barco B. Bueno, pero el barco A se está desplazando hacia el este, fíjense esta flecha, el barco A se va moviendo en ese sentido con una velocidad de 35 kilómetros por hora. Pero al mismo tiempo, el barco B se está desplazando hacia el norte, acá está el norte, y lo hace con una velocidad de 25 kilómetros por hora. Entonces ahí se van moviendo los barcos, ahí se van moviendo. Justo a las 4 de la tarde, supongamos, a las 4 de la tarde, esta sería la posición del barco A y este punto representaría la posición del barco B. De manera que la distancia entre estos dos puntos, vamos a llamarle D mayúscula. Entonces, D mayúscula representa la distancia entre estos dos barcos justo a las 4 p.m. La pregunta fue, ¿con qué rapidez cambia la distancia entre esos dos barcos justo 4 horas de tiempo después del mediodía? Si preguntan con qué rapidez, pues eso es una derivada con respecto al tiempo. Por lo tanto, de una vez interpretamos la pregunta. La incógnita es la derivada de D con respecto al tiempo cuando el tiempo transcurrido es de 4 horas. Esto es lo que nos están pidiendo que calculemos. ¿Ok? Bueno, ahora vamos a introducir la notación. A la distancia entre este punto que estoy señalando y este de aquí,
Vamos a llamarle X. La distancia entre este punto que estoy señalando y este de acá, vamos a llamarle Y. Y ya habíamos dicho que la distancia entre los dos barcos es la distancia D. ¿Ok? Como los barcos se van moviendo, pues entonces X y D son variables, están cambiando con respecto al tiempo. Ahora observen esto en esta línea. Si al inicio la distancia entre el barco A y el barco B eran 150 kilómetros, y a las 4 de la tarde la distancia de este punto a este es X, pues entonces eso quiere decir que el barco A ha recorrido esta distancia, 150 menos X. Esa es la distancia recorrida por el barco A 4 horas después del mediodía. Y la distancia que ha recorrido el barco B, pues es la distancia Y. ¿Sí? A partir del mediodía se va moviendo, cuando dan las 4 de la tarde, Y representa la distancia recorrida por el barco B. Ok. Ahora, las velocidades que nos dieron para el barco A y para el barco B, pues hay que interpretarlas en términos de derivadas con respecto al tiempo. Fíjense, la velocidad con que se va desplazando el barco A, ¿sí? Fíjense quién es X, pues va a ser la misma que la velocidad con que está decreciendo la distancia X. X va decreciendo, ¿eh? Fíjense bien. El barco A se va moviendo así, entonces X va disminuyendo, va decreciendo, pero va decreciendo con la misma rapidez con que se desplaza el barco A. Por lo tanto, este dato de la velocidad del barco A lo interpretamos en términos de derivadas así. La derivada de X con respecto a T va a ser igual a menos 35 kilómetros por hora. Pregunto si se entiende por qué le puse el signo negativo. Sí, profe. ¿Ok? Dale, espero que no haya duda en los demás. Ahora, la rapidez con que va creciendo la distancia Y, pues es la misma que la velocidad con que se está desplazando el barco B. Por lo tanto, la derivada de Y con respecto al tiempo va a ser igual a 25 kilómetros por hora, que es la velocidad del barco B. Ahí no tiene que ir negativo, al contrario, es positivo, porque esa distancia va creciendo. Bueno, ahora sí, ya ya identificamos ahí las magnitudes que están involucradas, ya interpretamos los datos en términos de derivadas con respecto al tiempo, ya interpretamos la incógnita, lo que queremos calcular también como una derivada con respecto al tiempo. Ahora lo que necesitamos es una relación entre las magnitudes que están cambiando. Pues otra vez, fíjense, aquí se formó un triángulo rectángulo. D es la hipotenusa, X y Y son los catetos, entonces nuevamente por el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa sería D cuadrada, será igual a la suma de los cuadrados de los catetos, por lo tanto queda X cuadrada más Y cuadrada. Dígame si están de acuerdo, por favor. Muy bien. Pues vamos a obtener la derivada con respecto al tiempo, de manera implícita. La derivada de D cuadrada es 2D por la derivada de D con respecto al tiempo. Eso va a ser igual a la derivada de X cuadrada, que sería 2X por la derivada de X con respecto al tiempo, más la derivada de Y cuadrada, que será 2Y por la derivada de Y con respecto al tiempo. Como pueden ver, el 2 que estoy señalando lo puedo factorizar en el segundo miembro, y ese 2 se va a cancelar con el 2 que aparece en el primer miembro. Así de que de esta expresión, ya cancelando el 2, puedo despejar fácilmente la derivada de D con respecto al tiempo, porque eso es lo que queremos calcular. Entonces el término D pasa dividiendo todo el segundo miembro. Por lo tanto, la derivada de D con respecto al tiempo va a ser igual a 1 sobre D, porque D pasa dividiendo, que multiplica, abrimos un paréntesis, pues a lo que nos quedó en el segundo miembro, que es X por la derivada de X más Y por la derivada de Y con respecto al tiempo. Lo único que nos falta es evaluar esta derivada justo cuando han transcurrido 4 horas de tiempo a partir del mediodía. ¿Qué necesitamos? Pues necesitamos estas dos derivadas. Ya las tenemos, las interpretamos aquí. Eso ya son datos que tenemos ahí disponibles. Pero necesito X, esta distancia X, necesito Y, aquí en la figura, esta distancia Y,
y necesito D, la distancia entre los dos barcos, cuando han transcurrido 4 horas, y eso no lo tenemos. Entonces hay que calcularlos. Bueno, ¿cómo los vamos a calcular? Pues cuando han transcurrido 4 horas de tiempo, recordemos de física elemental que si la velocidad es constante, la velocidad de una partícula es constante, entonces la velocidad es el cociente entre la distancia dividida por el tiempo transcurrido. Por lo tanto, la distancia recorrida será el producto de la velocidad, siempre y cuando sea constante, insisto, por el tiempo transcurrido. ¿Ok? Entonces, como los barcos se desplazan con velocidad constante, pues entonces la distancia que ha recorrido el barco A, acuérdense, es la distancia de aquí a aquí, ajá, va a ser igual al tiempo transcurrido por la velocidad del barco A. El tiempo transcurrido son 4 horas, la velocidad del barco A son 35 kilómetros por hora, la unidad de tiempo se cancela, acuérdense de utilizar las unidades para verificar que los resultados son correctos. Entonces, 4 por 35 nos da 140 kilómetros. Entonces, el barco se ha desplazado, ha recorrido 140 kilómetros, pero esos 140 kilómetros, pues es lo mismo que 150 menos X. Por lo tanto, 140, si es igual a 150 menos X, de ahí calculamos X, pues X va a ser 10 kilómetros. Pues ya tengo esta distancia de aquí a aquí, y esa es la distancia que vamos a ocupar en esta fórmula. Ahora, para el barco B, pues aplicamos la misma situación. La distancia recorrida por el barco B va a ser igual al tiempo transcurrido por la velocidad del barco B. El tiempo transcurrido son 4 horas, la velocidad del barco B son 25 kilómetros por hora, efectuando la operación nos da 100 kilómetros. ¿Sí? Este es el valor de Y. ¿Sí? Y finalmente, requiero la distancia D, pues de esta ecuación, sacando raíz cuadrada a ambos miembros, pues la distancia D es la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada, sustituyendo los valores, X cuadrado sería 10 al cuadrado, ¿dónde está? 10 al cuadrado es 100, menos Y, que es 100 al cuadrado. Fíjense, en lugar de hacer operaciones ahí, luego, hagamos esto, factoricemos 100, la raíz cuadrada de 100 es 10, entonces esto es 10 que multiplica a 1 más 100. 1 más 100 es 101, por lo tanto, la distancia D en ese momento, cuando han transcurrido 4 horas, es de 10 por la raíz de 101 kilómetros. Como ya tenemos todos los datos, pues vamos a sustituirlos aquí. Entonces, la distancia, la derivada con respecto al tiempo, la derivada de D con respecto al tiempo, cuando el tiempo transcurrido es de 4 horas, va a ser igual. En esta fórmula, 1 sobre D, pero D es 10 por la raíz cuadrada de 101, y eso está dado en kilómetros, que multiplica a X, pero X es 10 kilómetros por la derivada de X, que son menos 35 kilómetros por hora. Fíjense el signo negativo, no lo vayan a despreciar. Más Y, pero Y resultó ser 100 kilómetros, por la derivada de Y con respecto a X, que es de 25 kilómetros por hora. Noten ustedes que al efectuar el producto de estos paréntesis, en cada uno de esos productos, sería kilómetro por kilómetro, es kilómetro cuadrado por hora. Así de que el paréntesis rectangular en esta expresión está dado en kilómetros cuadrados por hora, pero aquí está dividido por kilómetro. Así de que el resultado de toda esta operación está dado en kilómetros por hora. Ya el valor numérico lo dejo para ustedes, por favor. Hacen toda la operación y reportan aquí el resultado. Ahora, si el resultado es positivo, quiere decir que en ese instante esta distancia D, estaría aumentando con esa rapidez. Si el resultado es negativo, querría decir que esta distancia está disminuyendo con esa rapidez que resulte pues de esta operación. Pero eso ya lo dejo para ustedes. Pregunto si hay alguna duda en este problema.
todo está claro. Híjole, me sorprendo cada día más, soy un excelente profesor, ¿eh? Todo se entiende en la primera, solamente uno o dos me dicen, los demás no me dicen nada, así de que voy a suponer que sí se entiende, así de que soy un Pues sí se excelente entendió, profesor. profe. Yo creo que las dudas más que nada Está salen bien, cuando ya haces los ejercicios. sí, sí, está bien, estoy bromeando porque de excelente no tengo gran cosa. Pero bueno, sí me preocupa pues que solamente uno o dos compañeros normalmente son los que participan y pues dicen sí o no, lo que sea, ¿no? Pero el resto de los compañeros, pues no sé siquiera si realmente están presentes o no, pero bueno, pues ya eso queda bajo responsabilidad y criterio de cada quien. Mire, me regreso rápidamente a la presentación. Quiero mencionar lo siguiente. Ese fue el problema 14. Pues los siguientes problemas más o menos son parecidos a los que ya hemos resuelto. Claro, hay quizás algunas situaciones un poquito diferentes, pero creo que ustedes ya tienen los conocimientos previos de geometría, de trigonometría, de álgebra, de cuestiones de física o quizás hasta de química. No sé si por aquí viene algún problema de química, no recuerdo. Y creo que los pueden resolver. Están bastante eh, fáciles, pues. El último problema, ya no me alcanza ahorita el tiempo, este problema número 36 lo vamos a resolver mañana. Pero por favor, adelántense, está sencillo, pues, pero tiene su chiste. Por favor, intenten resolverlo. Ya dije, esta presentación ya está habilitada ahí en la plataforma Moodle. Si no tienen el libro de Stuart, entonces esta presentación ya está en la plataforma Moodle para que vean este problema y lo intenten resolver. Mañana le damos solución para ver si coincidimos, si llegamos al mismo resultado. Ojalá y así sea. Porque si no es así, pues entonces otra vez digo, preocúpense porque entonces no están generando su aprendizaje. Les voy a pedir lo siguiente, este va a ser el último ejercicio de este tema, así es de que a lo mejor será cosa de unos 10 o 15 minutos. El resto de la hora de mañana vamos a empezar el siguiente tema, que es todo el tema de cálculo de máximos y mínimos. Necesito, por favor, tome nota, necesito que vengan ya preparados con las definiciones de extremos absolutos, de extremos relativos, de los teoremas que están relacionados con esas definiciones. ¿Sí? Por ahí vienen varios teoremas. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Todo eso relacionado con el cálculo de máximos y mínimos. Es obvio que a lo mejor en una sola sesión no vamos a alcanzar a atacar todos los temas, pero sí necesito que ustedes ya vengan preparados para constatar. Mañana sí les voy a hacer preguntas directas, principalmente a los que normalmente no hablan para nada. Mañana les voy a dirigir preguntas. Y recuerden que yo voy a seguir tomando asistencia, aunque estos temas no van a ser evaluados, pero voy a seguir tomando asistencia. Y entonces, para todos aquellos alumnos que desde la unidad anterior, por allá a mediados de la unidad anterior, ya no asistieron y tampoco asisten a estas últimas sesiones, pues esos ya no van a tener derecho de presentar el examen de la cuarta unidad. Por faltas, por ahí me asiste el reglamento. Para que tengan derecho a exámenes tienen que tener un 80% de asistencia. Pero bueno, entonces ahí dejo el comentario. Si alguien tiene algo antes de retirarnos. Mauricio, por ahí hiciste un comentario hace rato que ya no se alcanzó a escuchar, no sé si sea todavía. Sí, sí, las tareas hasta que yo entregue resultados de las calificaciones y les dé la indicación. ¿Ok? Muy bien. Sale, pues si no hay otra pregunta, nos despedimos. Pongan su pase de asistencia, por favor. Nos vemos mañana. Buenas tardes y buenas noches. Adiós, profe, buena tarde. Nos vemos, buenas tardes.